Hay palabras que ya un profesor no puede decir. Hay gestos que un profesor no puede hacer. Y lamentablemente esto hasta está penado por el Ministerio de Educación. Los padres tienen todo el poder para enjuiciarte. Y hay muchos padres que han descubierto una manera de ganar dinero con sus colegios. Y enjuician al colegio. Y muchas veces han ganado. Acá en Perú y en los países de América Latina, creo que en muchos, no se respeta la vocación. O sea, tú no naces con una vocación y esa vocación te la promueve el Estado. No. Acá hay mucha gente que es ingeniero o ingeniera y no es feliz. Y tomé una decisión. Dije, me voy de este colegio donde estoy trabajando porque estoy harto, pero ya yo no quiero ser maestro nunca más. Yo no creo que hay una generación de cristal. Lo que hay son padres de cristal. Mire, estamos tan mal que las librerías han perdido su concepto. No hay ningún libro. Te venden tijeras, goma, papeles, pero pregúntale por un libro. No hay ninguno. Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu podcast Personas que Inspiran. Te saluda Juan Villarreal y en esta ocasión tenemos la oportunidad, el agrado de entrevistar a un profesional, a un catedrático, historiador, docente, que viene pues con toda una trayectoria en el mundo educativo. Ha sido editor, también escritor, autor de un libro que él nos va a hablar un poquito más adelante de ello. También es experto en relaciones públicas y conductor del programa Ataque Cívico, un programa digital que dirige, que es un semanario. Él se llama Luis Lagos y él no solamente domina la palabra y no solamente es un docente, sino también tiene una formación en lo que es la comunicación organizacional. Y lo que ha permitido que ha impactado muchas vidas en su trayecto, ya que como educador ha tenido la oportunidad de poder ayudar a muchos alumnos. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. También le voy a contar la historia porque él fue mi profesor. Así que con ustedes, bienvenido Luis Lagos, bienvenido a Personas que Inspiran. Muchas gracias, Juancito Villarreal. La verdad que es un placer estar acá en este programa Personas que Inspiran, un título bastante atrapador. Luis, qué gusto tenerte aquí con nosotros y en lo personal agradecerte, ¿no? De estar aquí y poder compartir parte de tu historia, parte de tus enseñanzas. Y para ello, pues, antes de iniciar, me encantaría dirigirme a ustedes, querido público, querida audiencia. Si este contenido te está gustando, pues te invito a que lo puedas compartir. Esto puede ser un antes y un después para alguien y de hecho le puede ser de mucha utilidad para poder tener algunos cambios. Nuestra intención como plataforma, como podcast, es poder ayudar a muchos jóvenes a poder tener cambios en sus vidas. Pueden seguirnos en las plataformas de YouTube, nos pueden encontrar en Spotify, en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así que seguimos con Luis. Luis, para empezar, quisiéramos que nos cuentes cómo inicia tu historia con las palabras y comunicación. ¿Hubo algún momento de tu niñez o adolescencia que marcó el rumbo de tu vocación? Bueno, particularmente yo pertenezco a una generación donde las carreras en sí no estaban muy difundidas. Para nosotros solamente existía ser médico, abogado, ingeniero. Y mi madre, por ejemplo, quería que yo sea ingeniero. Yo me relaciono con las letras desde muy pequeño. Yo creo que nací para las letras, para la comunicación. Yo escribía poesía, me acuerdo que escribía sonetos. Y cuando decidí ingresar a la universidad, escogí una carrera de letras. Cuando di mi examen, me acuerdo de San Marcos y de Villarreal, no abrí para nada la parte de matemáticas y ingresé solamente con números, ¿no? Y ingresé a historia y en el camino descubrí dos carreras que a mí me apasionaron y hasta ahora vivo con ellas, ¿no? La docencia y el periodismo. Pero yo las descubrí, yo no las conocía en su total dimensión. Y en este proceso, ¿qué es lo que te impulsa? Ya una vez que te llamó la atención, que conociste este maravilloso mundo de la comunicación, del periodismo, Ajá. ¿ya qué te impulsó a tú realmente adentrarte en esta profesión? Sí, mira, yo decidí seguir historia, o sea, terminar mi carrera de historiador, porque yo ingresé ahí para estudiar Derecho. Pero cuando descubrí que yo sabía escribir o que podía escribir, intenté escribir, pero no escribir, digamos, en un papel, no escribir en un medio. Y lo logré. Escribí en el diario El Peruano por primera vez y no te imaginas cuando salió publicado mi artículo en la página editorial, las veces que lo vi, las veces que lo releí y sobre todo cuando el editor, Mario Saldaña, que es un reconocido periodista, me dijo que me iban a pagar por eso.
que saque mi RUC, no, mi recibo por honorarios. Entonces cobré y escribí periódicamente en el diario. Entonces ahí yo descubrí que podía guiarme por el periodismo. Y entonces intenté entrar al mundo del periodismo sin serlo, ¿me entiendes? Sin haber estudiado periodismo, porque yo terminé la carrera de historia, dejé de un lado el derecho y ya trabajaba como profesor, ahí cuando me conociste, y paralelamente era periodista. Y bueno, en esta parte sabemos que hay muchos jóvenes que dudan de su camino profesional, ¿no? Eso, de hecho, te ha tocado vivir como educador que eres, ¿no? Y en este caso, ¿tuviste miedo o inseguridad de elegir tu carrera? Por supuesto, claro, sí. Es que, como te repito, yo no sabía para qué había nacido. Entonces yo a mis estudiantes siempre le digo que descubran para qué han nacido en esta vida. Porque de eso van a vivir y le van a pagar. Pero acá en Perú hay que tener un plan estratégico. Cuando tú descubres para qué has nacido, tienes que tener un plan. ¿Por qué? Porque si tú descubres que has nacido para ser escritor, acá en Perú las cosas no son como España, como en Estados Unidos, como en Europa. Entonces tienes que tener un plan B. Porque vas a vivir bien como escritor siempre y cuando tengas algo que te avale. Entonces, acá en Perú, y en los países de América Latina, creo que en muchos, no se respeta la vocación. O sea, tú no naces con una vocación y esa vocación te la promueve el Estado. No, no. Acá hay mucha gente que es ingeniero o ingeniera y no es feliz. Hay mucha gente que es economista, gana muy bien, pero no es feliz. Y te lo dicen. Yo quisiera ser, o yo hubiera querido, y gana muy bien, como te repito, viven muy bien, pero no son felices. Y eso es la frustración más grande que puede existir en todo ser humano. Y en ese proceso, ¿cómo crees que puede haber un cambio, una transformación para que hagan lo que les guste hacer? A ver, seguimos lamentablemente sin Estado y el Estado no conduce la vocación acá. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es conocer a la vida misma a través de los grandes maestros, a través de las lecturas, a través de la investigación. ¿Puedes creer que yo he aprendido más en bares que en mi propia universidad? Así. He aprendido más caminando que en la propia universidad. Es más, con los que yo creía que podía aprender más, empezábamos con un café. Profesor, ¿podemos tomar un café? Claro, ya no era café, era cerveza. Bueno, a mí no me gusta mucho la cerveza, pero descubría que también tomaban vino tinto como yo y los tragos que le llaman cortos aquí. Y entonces hay que aprender a escuchar, y esto es un mensaje para los chicos, para los jóvenes, hay que aprender a escuchar uno y hay que aprender a caminar con la gente mayor. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde eso se ha penalizado ahora. Habrás escuchado que los padres le dicen a los chicos, con desconocidos no hables, ¿ah? Y si es mayor, no, cuidado, ¿ah? Entonces eso es un problema que estamos viviendo en la actualidad que hay que manejarlo con pinzas también. Dentro de esto, en tu proceso de descubrimiento y llevar tu profesión, ¿recuerdas en algún momento que hayas tenido algún mentor o una referencia a alguien que de repente te ayudó, creyó en ti en los momentos en los que tú dudaste en lo que eras capaz? Sí, recuerdo a dos personas en ese momento, hasta tres. Uno, por ese orden lo voy a decir, mi padre. Mi padre me dio dos cosas que siempre lo digo, la vida y la libertad. Mi padre nunca cuestionó todo lo que yo hice. Nunca. Dos, mi maestra de primaria, mi maestra Marina Yaya. Ella creyó que yo iba a ser abogado y me perfiló para eso. Y ahorita que recuerdo a Mario Saldaña, que fue la primera persona que me permitió escribir en un diario. Y todavía me dijo que yo me debía inclinar por la literatura, que por ahí me ve más potencial que en los artículos periodísticos que yo escribía, ¿no? De reflexión, de ciencias sociales, filosofía, educación, que yo trataba de dar a entender. Entonces, esas son tres personas que yo en estos momentos se podría decir que reconozco y que lamentablemente ya dos están fuera de este mundo, ¿no? Mi maestra Marina Yay y mi padre, que falleció en el 2009. Luis, tu carrera ha sido muy multifacética, ¿no?
tanto entre la prensa, imagen institucional, la educación, protocolo de, en este caso, de docencia y eventos netamente sociales, lo que tú has venido llevando en tu carrera. Quisiera un poco conocer o si ha habido momentos en que sentiste que habías fracasado y si fue así, ¿cómo lo enfrentaste? Bueno, sí, eh, como vivimos en un país en construcción, acá es normal dedicarte a varias cosas. Yo he sido docente, periodista, historiador, escritor, he sido relacionista público, he sido animador de eventos, Ujú. he sido mozo. Eso es normal en un país como el nuestro, ¿no? Donde el Estado no tiene una presencia sólida, donde también la gente, como se dice vulgarmente, hace lo que sea para sobrevivir, ¿no? Eso debe cambiar. Pero he tenido muchos fracasos en la vida, sí, obviamente. Pero esos fracasos me han servido para salir adelante. Y los fracasos que he tenido mayormente han sido por no manejar las interrelaciones personales y el control de emociones, ¿no? Yo he sido inducido a explotar, pero no por mí, sino por otras personas. Porque hay otras personas que sí saben esto y provocan de que tú cometas un error. ¿Para qué? Para sacarte del trabajo, para crear molestias, porque hay algo que cunde acá en nuestro país, que es la mediocridad y la envidia. Pero cuando uno trabaja, yo no me percato de eso, pero hay gente envidiosa de verdad, y que es envidiosa en todo el sentido de la palabra, que te envidia. O sea, la envidia es un sentimiento totalmente negativo, es un pecado, ¿no? Según la Iglesia Católica, pero existe, y a veces uno no se da cuenta de que te conduce incluso al fracaso eso. Una pregunta aquí, en base a la envidia. ¿Por qué crees que existe envidia y es muy notorio en nuestro medio, en nuestra sociedad? Por la falta de preparación. El envidioso es incapaz de seguirte. Entonces el envidioso suele ser mediocre. Entonces busca superarte a ti, pero no por las buenas, sino por las malas. Y el envidioso es experto en tácticas de guerra en ese sentido, ¿no? Claro. Ahora, obviamente, si tú no estás muy preparado para eso, vas a caer, ¿no? Por eso que es muy importante, yo cuando escuché por primera vez el control o la gestión de las emociones, me parece que eso, si me lo hubieran enseñado a mí o a ti incluso, creo que yo hubiera tenido menos piedras que sortear, ¿no? Claro, también podríamos deducir que la envidia es sinónimo de inseguridad, ¿no? Porque si yo tengo envidia es porque estoy viendo que no puedo hacer lo que esa persona hace, ¿no? Recuerdo cuando hace poco, bueno, hace muchos años, y hace poco lo vi escuchar en un training que tuve, en un retiro empresarial, hablaban de que nosotros como América Latina deberíamos tener el sentimiento de que si veo a alguien progresar, yo decir, yo también puedo hacerlo, y de alguna forma copiar ese camino. Entonces ahí queda a un lado la envidia, ¿no? El deseo de querer tener lo que él tiene, pero sin querer pasar lo que él ha pasado, ¿no? Y en base a eso quería preguntarte, ¿alguna vez tuviste que empezar de cero? Es decir, en algunas circunstancias o un proyecto que tuviste, y de haber sido así, ¿cómo hiciste para salir de esos momentos difíciles? Sí, por ejemplo, con el podcast que yo tengo, que es hecho de una manera muy rústica, y yo empecé totalmente de cero y no he logrado lo que me he propuesto. Y he tenido frustraciones sentimentales muy duras, ¿no? Porque, bueno, tú capaz me podrás decir, no es bonito tener 10 vistas, 15 vistas, 5 vistas, aunque después esto se repite, ¿no? Eh, pero eso frustra y parece mentira, los likes, todas esas cosas tienen su razón de ser. Y mm, en ese aspecto sí, empecé de cero, ¿no? Y también cuando entré al periodismo, me dieron la oportunidad de entrar al periodismo por primera vez en la parte cultural con el poeta Jorge Pimentel, que dirigía la página cultural del diario Cambio de Aerocontinente. También empecé de cero. Pero como me sentía como pez en el agua, sentí que yo hacía lo que me encantaba, ¿no? Y que no trabajaba. Sentía que me divertía. Yo me acuerdo que claramente Jorge me dijo, encárgate de los pintores.
porque parece que nadie quería hacerle entrevistas a pintores. Y gracias a eso conocí y conozco muchos pintores en este país. Y es más, tengo algunos óleos en mi casa muy interesantes, ¿no? Creo que sí, siempre hay una oportunidad para empezar de cero, ¿no? Y hay que asumir los pasivos y los activos de eso y levantarse si es que tropiezas. Ahora, ya que hablaste sobre ataque cívico, que yo estaba en muchas de tus transmisiones, cuéntanos qué te motivó a abrir esta conducción de ataque cívico y en este caso, pues, ¿qué quieres dejar o qué mensaje quieres llevar en este espacio? Para mí uno de los géneros más interesantes y de proyección en el periodismo es la entrevista. Y como a mí me encanta charlar, para mí la charla es un arte, yo creo que por ese lado busqué el streaming, el podcast, como le llaman, para desempeñarme, ¿no? Y yo te lo juro que me siento feliz conversando con las personas, porque eso es lo que siempre he hecho yo, conversar. Y, y creo que incluso una buena conversación no termina en la mesa. Para los hombres termina en otro lugar, para las mujeres no sé. Pero creo que, como te repito, una buena conversación sugiere un placer total, ¿no? Y creo que eso, lamentablemente, en nuestro país está en proceso de extinción. ¿Por qué? A ver, te pregunto, ¿cuántos cafés hay en el centro de Lima? ¿Cuántos cafés hay en Huancayo, en Iquitos? Los cafés se han reducido a élites, a zonas exclusivas, residenciales. ¿Por qué crees que en Miraflores hay cafés? En San Isidro, en San Borja, por la educación. Y creo que las relaciones humanas necesitan más espacios de conversación, de charla, de cariño, de amor. ¿Y cuál es tu momento o ha sido tu momento más de impacto que ha generado en ti en esta conversación que has tenido en tu programa? Bueno, mi padrino de Ataque Cívico fue Julio César Uribe. Y cuando conversé con el gran Diamante Negro, sentí que pude haber ido más allá, ¿no? Pero en una hora no se pueden decir muchas cosas y siento ahora que urge una segunda entrevista, sé que me la va a conceder. Y desde aquí, si es que Julio César me escuchas, mi admiración siempre para ti. Ahora es vocero del Sporting Cristal. Pero alguna vez, por ejemplo, él dijo algo que yo coincido, ¿no? Él dijo, estamos en un país de mediocres, pues. Y es verdad. ¿Tú no te has dado cuenta que, mira por quién estamos gobernados, ¿no? Eh, es un país de mediocres que promociona la mediocridad y le dan poder a los mediocres. Entonces imagínate un país gobernado por mediocres. Pero estos mediocres tienen un buen equipo, ¿ah? Que saben conducir la mediocridad y normalizarla incluso. Ahora, en estos tiempos de desinformación y todo lo que sabes que estamos viviendo de manera abundante, ¿cómo crees tú que se mantiene firme un comunicador con ética? Lo que pasa que, ¿cómo diriges un comunicado con gente poco pensante? Con gente que no entiende razones, solamente obedece. O con gente que está acostumbrada a calificar. Por ejemplo, ¿no? Y capaz te habrá pasado. Cuando tú hablas de bienestar, de justicia, de buen trato, de pago puntual, ya inmediatamente eres de izquierda. Ya los más atrevidos te dicen, no, tú eres comunista. Y los más tranquilos eres caviar. Entonces imagínate, si vivimos en un mundo de calificativos, donde el adjetivo es más importante que el verbo, que el sustantivo, entonces ¿dónde estamos, no? ¿Me entiendes? Entonces a veces las cosas, los discursos han variado mucho, ¿no? Y, y me da mucha pena porque nos estamos deshumanizando. Entonces, ¿qué crees tú que ahora necesita un líder comunicacional para que en este caso pueda realmente generar impacto en la sociedad? Lo que pasa es que está asociado a la política también. Mira la que nos gobierna.
más preocupada en su vanidad que en gobernar. Yo lo que creo que faltan más espacios de encuentro. Como me lo dijo él, es un amigo, un taxista, nos falta acariciarnos, nos falta abrazarnos. Pero ¿cómo reaccionas ante una psicóloga en un colegio que te dice, profesor, no abrace a los estudiantes, porque le va a traer problemas? Nunca le diga te quiero, dígale más bien te aprecio, te considero. Entonces imagínate cómo actuamos frente a ese tipo de actitudes, ¿no? Y y en esto quiero ser enfático, no hay familia ya. La familia está en crisis. Hay padres, hay progenitores, hay gente que hace hijos, pero no hay padres. ¿Cómo puede ser tu padre trabajando hasta las medianoche o hasta la 1 de la mañana y con la madre también que trabaja así, donde la que se queda con el hijo un rato, un par de horas es la nana? O cuando el chico está en el colegio hasta las 9 de la noche esperando que lo lleve su chofer o un taxista. ¿Cómo puedes tú crear seres humanos así en un país como el nuestro? Qué importante que haya esta sociedad organizada en donde puedan los hijos recibir esa mentoría por parte de mamá y papá, ¿no? Una sociedad en donde los hijos pues puedan recibir guía, ¿no? Que es lo que muchos necesitan en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Así Ahora, es, así es. con respecto a la parte de comunicación, ¿cómo manejas la crítica pública? Es decir, ¿alguna vez una crítica te hizo crecer más que un elogio? Por supuesto, creo que es que aquí también hay un problema que se desprende de lo que estoy conversando, ¿no? Aquí tenemos miedo a decirnos nuestras verdades. O sea, yo quiero decirte que tú me caes mal, pero no te lo digo. O sea, y lo digo a espaldas. Lo promociono a espaldas y se convierte en un chisme. Pero producto de la falta de educación, de la sensibilidad de la gente, eh, no nos decimos nuestras verdades. Y las verdades nos ayudan a crecer. ¿Me entiendes? Alguna vez yo le he dicho algo así a alguna amiga, algún amigo, y en vez de tomarlo con pinzas, tomarlo con manera constructiva, se ha molestado. Y es más, me ha quitado el habla. Creo que ese es un gran problema que tenemos. Y otro, como lo veníamos conversando, el peruano tiene un problema grave en decir no. O sea, teme mucho decir no. Es más, en el quechua, en la gente quechua hablante, el ari o ari es un sí, mejor dicho, es un sí que dice no. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú cuando vas a comprar en la sierra una leche Gloria, por ejemplo, en una tienda, y te atienden, y ¿sabes qué te dice la que te atiende? No hay leche Gloria, y te dice, uy, señorcito, no habría. No habría. Entonces tú le dices, pero entonces puede haber, fíjate si hay. No, es que no habría. O sea, no hay. No, 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 no habría, te dice. O sea, pero al decirte eso, hay una posibilidad de que haya, ¿verdad? Claro. Ya, pero ahora, yo he llegado incluso a la conclusión de que el quechua es así. Por lo que me han comentado, el quechua tiene un contenido que no es un no contundente. El manan, perdón, ¿no? El ari es el sí, manan. El manan no es un no contundente. ¿Me entiendes? Y Claro. eso me ha pasado en el Cusco. Yo he tenido esta experiencia en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Sé que eres autor de un libro que pues salió a la luz ya hace varios años, Cuentos para gente fría. Un título intrigante, ¿no? Ajá. ¿Qué te inspiró a escribirle este libro? Mira, yo este libro lo tenía hace mucho tiempo y quería publicarlo, ¿no? Yo había publicado una revista, Ataque Lírico, una revista de ideas y placer, y tenía esta serie de cuentos ya escritos, tenía que reunirlos, ordenarlos, y tomé una decisión. Dije, me voy de este colegio donde estoy trabajando porque estoy harto. Antes de irme voy a reunir los papeles y le voy a hacer una demanda, pero ya yo no quiero ser maestro nunca más. No quiero dedicarme a la docencia. Y voy a vivir como escritor. Eso pensé en el 2016. Y en efecto, con los ahorros que tenía, eh, hablé con un editor. Me dijo, sí, mira Luis, vas a publicar esto. Pon esto, yo pongo el otro. Y hablé con la editorial Hipocampo, que dirige Teófilo Gutiérrez, el escritor ganador del premio Copé también.
y publiqué el libro. Y lo publiqué, me fui a Colombia a presentarlo, a la Filbo. Ah, mira. Y también ahí tengo una experiencia que contar muy, muy curiosa. No pagué ni un sol por la Filbo, pagué mi pasaje nada más. Y en ese lapso, en ese tiempo, como te repito, yo tenía la idea de vivir como escritor. Y hasta 2017, los primeros meses, estaba viviendo como escritor. Y cuando tenía programado mi viaje a Colombia, me llaman de un colegio no privado, de los que yo llamo colegio top, y me ofrecen un contrato. Yo ya había pasado por un proceso de selección ahí y no sé por qué no me llamaron, pero me llaman como en abril y acepto conversar con ellos. Entonces ellos me dicen, bueno, sí, viaja a Colombia, no te preocupes, pero ¿cuándo llegas? Pero no puedes acortar tu viaje. Le dije que sí, lo acorté, volví y cuando me dan la propuesta, ¿qué crees? Acepté. Y acepté, no sé por qué, porque yo pensaba que me iban a pagar lo que yo suponía que pagan en un colegio top Claro. y no era tanto así, pero acepté. Y por decirlo de una manera, trunqué mi vida de escritor, ¿no? De vivir como escritor. Bueno, no sé si... No hice una mala elección, pero me queda como reflexión. ¿Y cómo haces en este caso que cuando hiciste este libro, qué es lo que te inspiró, qué es lo que te inspira a ti a escribir? Bueno, a ver, yo, fruto de las conversaciones que tengo, muchas veces rescato de manera fidedigna lo que me cuentan. Y otras veces ficciono ahí, le pongo cosas mías. Y otras veces escribo cosas que yo me imagino. En Cuentos para Gente Fría, el primer cuento es basado en hechos reales, me lo contó un soldado del ejército. Y el resto son cuentos en base a lo que yo he vivido. Hay 2 cuentos ahí ligados al fútbol. Yo le he puesto De ahí tus una... experiencias. Sí, claro, yo le he puesto una trama, pero es totalmente ficcional, ¿no? No es Claro, real. le generas el drama como para Claro, que claro. llame la atención al lector. Sí, porque los personajes que están ahí son particularmente felices dentro de lo que hacen, ¿no? Te cuento ahí uno de los cuentos, la cubana expresión, creo que se llama uno. Trata de 2 personas, un vago total y una chica que tiene mucho dinero, pero que les encanta robar. Y cuando roban, aún teniendo dinero ella, y les encanta robar por placer. Y roban, son choros justicieros, porque no le roban a personas que necesitan, sino lo roban a vivos, a gente que se aprovecha el dinero ajeno, pues a la mala, ¿no? Claro. Y se sienten felices. Con lo que roban, sacian sus placeres, no se van de viaje. Y él corrobora porque ella es la que organiza sus planes de este tipo de robos, ¿no? Y como te repito, plata tiene, porque es hija de un diplomático, su mamá ha sido empresaria. Entonces, ese tipo de personajes son los que aparecen en Cuentos para Gente Fría. Buen libro. Y buen título, ¿ah? Muy buen título. Espero que puedas retomar tu vida de escritor porque tienes buena pluma, como se dice. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo he leído, me gustó, me gustó. Ahora, vámonos un poco para el campo que tú has venido haciendo muchos años, que es la docencia, que ocupa una parte muy lugar en tu vida, ¿no? Un lugar muy clave, digamos, un lugar Ujú, clave en tu ujú. vida, ¿no? ¿Qué te deja cada clase o qué aprendes de tus alumnos cuando tú estás enseñando? A ver, cuando yo te enseñaba a ti, tenía otro tipo de felicidad. ¿Por qué? Porque los padres de ustedes jamás se metieron en nuestra interrelación. Y cuando se metían era para apoyar la labor de un maestro. Actualmente, ¿puedes creer que hay padres que vienen a mí para pedirme explicaciones de por qué su hijo tiene A o por qué tiene B? O sea, por decir por qué tiene 20, por qué tiene 18, por qué tiene 15. Y quieren que yo les demuestre por qué tiene esa nota. 2, como te repito, hay palabras que ya un profesor no puede decir. Hay gestos que un profesor no puede hacer.
Y lamentablemente esto hasta está penado por el Ministerio de Educación. O sea, no puedes hacer cosas. Entonces, los padres tienen todo el poder a través de sus chicos para enjuiciarte. Y hay muchos padres, y esto yo lo sé porque lo he visto, que han descubierto una manera de ganar dinero con sus colegios y enjuician al colegio. Y muchas veces han ganado. ¿Puedes creer eso? Tremendo, no sabía. Entonces, imagínate, en ese contexto, muchos profesores son despedidos. Muchos maestros yo he visto gente llorar por querer ser maestro. Y una vez una maestra me dijo a mí algo que nunca me voy a olvidar, ¿no? Me dijo, Luis, yo me he dado cuenta que tú eres bastante emocional y afectivo para enseñar. Te voy a dar un consejo si quieres permanecer en este colegio. Dedícate a enseñar. No formes. Deja que los padres se dediquen a eso. Nunca nadie me dijo eso. Menos un jefe. Y eso está pasando en nuestra sociedad. Eso está pasando. Los chicos de ahora salen a los 16 años, 17, y lo primero que piensan hacerse, aunque ya algunos se lo han hecho, es un tatuaje. ¿Puedes creer eso? Incluso el tatuaje a veces lo tiene papá y mamá. El mismo tatuaje que tiene el chico. Y es un ritual que se crea, ¿no? Claro, estamos hablando de jóvenes de la escuela, ¿no? Que creo Claro. ya después lo que decida con su vida es... Por supuesto, claro. Estamos hablando de jóvenes Exacto. de educación elemental, básica. Educación básica regular, Claro, que le llaman, ¿no? Eso. Yo quiero compartir y aprovechar a la audiencia. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de conversar con amigos, y a veces me preguntan, oye, si has tenido algún profe que me impactó, ¿no? Y yo cuento esta historia, esta experiencia, ¿no? De un profe que era estaba medio loco, pero bien positivo, que se paró encima de la carpeta, ya muchachos eran sus cuadernos, hasta ahora me acuerdo, y dijo así, ¿no? Encima de la carpeta, me acuerdo, y trataba de agacharse diciendo, no voy a hacer que me mire el director. Y dijo, vamos a romper los cuadernos, ¿no? Y una de las cosas que me quedó grabado es, incluso él enseñaba y decía, yo voy a confiar en ustedes para los exámenes, me acuerdo. Decía, yo voy a enseñarles a ustedes y ustedes van a ser sus propios agentes. Van a dar sus exámenes a conciencia. Voy a cerrar la puerta y no los voy a ver qué pasa, ¿no? Y eso fue para mí un aprendizaje, algo fuera de lo común. Y en esa temporada me acuerdo que nos llevó a nuestro grupo del salón a ir a un cerro, a hacer como que, algo así como ver huacas y hacer un poco de, no sé, pues de paleontología, ¿no? Arqueología, sí. Eso, arqueología. Y lo que me llamó la atención fue que para esa época era algo no común. Estoy hablando en los 90, ¿no? Uh-huh. Y lo que me impactó también fue que luego vi una película y luego entendí por qué tenía ese corte, ¿no? Esa locura. Porque nunca en mi vida había visto un profe para esa época que se ponga encima de la carpeta, abra los cuadernos y como que un revolucionario me pareció, ¿no? Y ese profe fuiste tú, estimado profesor Luis. El Sí. impacto que me causaste, hasta ahora lo recuerdo. Y recuerdo cuando vi esa película de Robin Williams, de La Sociedad de los Poetas Muertos, que es ahí donde tú te inspiras, y me pareció fenomenal, porque lo fuimos a ver contigo. Claro, sí. Me quedó marcado, ¿no? Hasta el día de ahora. Quiero saber, porque sí me intriga, ahora que han pasado tantos años, ¿qué te motivó en esa época a dar ese tipo de enseñanza como profesor? A ver, me conmueve un poco lo que me estás contando, pero yo me apasioné con esta película, con La Sociedad de los Poetas Muertos, cuyo protagonista es Robin Williams, el gran Robin Williams. Me apasioné tanto que yo me creía Mr. Keating, John Keating, que es el personaje. Porque el mensaje que él daba era totalmente aleccionador, ¿no? Él cuando se para en la carpeta le dice que se para ahí porque miren, de acá se ven las cosas de una manera distinta. ¿Quieren verlo? Y los invita a sus estudiantes a que se paren. Pasen, le dice. Y todos miran y en verdad, pues, ¿no? Planteaba mirar el aula de otra manera, ¿no? Y entonces todos descubren, porque él les enseñaba poesía, me acuerdo. Entonces yo me apasioné tanto con ustedes y con la película que yo quería transmitir y yo me creía ese personaje. Es más, ¿tú te acuerdas que había un profesor de teatro ahí? Sí. Y yo le dije a ese profesor que haga una suerte de película, o sea, de teatro en base a esto. Y él me siguió, porque yo lo llevé, me acuerdo, al aula y yo hice la escena de
de que ustedes protestaban y se paraban encima de la carpeta. Sí. Esa locura me duró como una semana y media, creo. Y me acuerdo, me da risa porque cuando tú dices el profesor, yo cuando estaba parado encima de la mesa, el subdirector pasaba. El subdirector pasó. Y yo, felizmente él pasó y no me miró, si no, imagínate qué hubiera dicho, ¿no? Pero yo, ¿sabes qué? Siempre he sido un profesor que ha tomado riesgos. Y no creas, algunas veces me ha traído problemas. Pero yo creo que los profesores de ahora deben asumir riesgos. Porque si no, vas a enseñar nada más, pero no vas a formar. Yo creo que necesitamos justamente profesores que formen, maestros que marquen vidas, maestros que te toquen, porque yo los he tenido. Y gracias a estos maestros yo he logrado todo lo que tengo en la vida, ¿no? Recuerdo que esa película, uno de los mensajes principales que tenía era que nosotros, como jóvenes, una generación joven, deberían elegir su vocación Ujú. y no por lo que de repente nos impone la sociedad o nuestros propios padres, ¿no? ¿Qué mensaje tú en este momento le darías a esos padres que aún tienen ese pensamiento de colocar a sus hijos y que estudien lo que quizás ellos no pudieron estudiar o que les puede dar más dinero o que realmente puede hacer que es un común denominador en la sociedad? Yo le diría a los padres que en principio dejen que sean felices en su vida escolar, que no se entrometan en esa hermosa interrelación que hay entre maestro y estudiante, porque los estudiantes, y no sé si te has percatado, les cuentan cosas a sus profesores, pero cosas muy personales. Y esas cosas muy personales en un maestro son muy importantes porque tú canalizas, construyes y aconsejas y los chicos van siguiendo eso. Entonces yo les pediría que contribuyan a la felicidad de los chicos respetando su libertad, no sobreprotegiéndolos. Yo no creo que hay una generación de cristal. Lo que hay son padres de cristal. Y por eso que vivimos mal. Ya los padres ahora no quieren que sus hijos se raspen las rodillas. No, eso es un atentado, ¿no? No, es bueno que se raspen las rodillas para que sepan que eso tiene cura. Y ese pequeño dolor, esa pequeña pus que te sale, tiene una enseñanza. No saben el daño que le están haciendo a los chicos actualmente, con esa sobreprotección y ese darles todo porque se lo merecen todo porque es tu hijo. No, que aprendan también a ganarse las cosas, que aprendan a saludar cuando se despiertan, que aprendan a atender su cama y sobre todo que aprendan a leer, a valorar los libros, a valorar las webs, las páginas digitales. Mire, estamos tan mal que las librerías han perdido su concepto. Visita librerías en Lima Norte, en Lima Sur. No hay ningún libro. Te venden tijeras, goma, papeles, pero pregúntale por un libro. No hay ninguno. ¿No es cierto? Sí, puro artículos, Ya, entonces, accesorios. imagínate cómo estamos. Imagínate. Es cierto. Y quiero aprovechar, querido Luis, gracias también por la confianza que me has dado de tutearte, porque hemos venido conversando ya antes, unos años atrás, pero quiero aprovechar lo que acabas de decir, muy valioso, que cuando te has dirigido a los padres, ¿no? Hace poco tuve una experiencia, quiero compartirla contigo. Mira, yo tengo dos niños pequeños de 7 y 4 años de edad. Y mis pequeños, pues, los domingos nosotros vamos a la iglesia, le pongo su vestidito a mi hija y su trajecito a mi hijo, ¿no? Y mientras ellos estaban jugando en el gras, ¿no? Saliendo de la iglesia en el pasto, y se tiraban, se daban volantines, ¿no? Había una compañerita de grupo que también quiso hacer lo mismo. Se acercó uno de sus padres y le dijo, no hagas eso, estás ensuciando tu vestido. Y la levantó, no la trató mal, pero sí le llamó la atención y la niña dejó de hacer eso. Mi hija se acercó, Luis, y ¿sabe qué me preguntó? Papá, ¿yo también debo hacer lo mismo? Yo me agaché y le dije, no, mi amor, tírate al pasto, al gras,
date toda la vuelta que tú quieras, porque ese vestido se puede lavar. Ujú. Entonces, el aprendizaje que yo tuve ahí, y lo quiero compartir, es que dejemos a los niños que sean niños, Así es. que disfruten su Así niñez. es. Por a veces tenemos estereotipos, ¿no? Porque de repente papá y mamá con nosotros fueron muy drásticos, muy severos, y nos quitan esa parte, ¿no? Nosotros venimos de esa generación que mientras los adultos hablaban, los niños o los más jóvenes no teníamos, digamos, vela en ese entierro, ¿no? Es decir, no podíamos opinar, ¿sí o no? Ujú. ¿Tú qué vas a saber, chiquillo? Entonces, y créeme que a veces he luchado con eso, pero con mi esposa, menos mal que hacemos un equipo en donde cuando estamos conversando, mis hijos tienen libertad de pensamiento y dan su opinión. As- Volteamos y decimos, a ver, ¿qué más piensas? Claro. Entonces, gracias por compartir eso, en donde tú haces énfasis que dices que los padres deben dejar que sus hijos, prácticamente abran sus propias alas y aprendan a volar. Exacto. Claro, claro. Sí, y te agradezco el comentario porque otra de las cosas que se ha perdido es la cultura de barrio, lo que se dice vulgarmente como la cultura de calle. Ahora, una cosa es tener un barrio en el RIMAC, donde yo me crié, y otra cosa es tener un barrio en Miraflores, ¿no? Pero igual, esa cultura de calle, de compartir, se ha perdido totalmente por cuestiones ya tecnológicas. Estos aparatitos les han hecho mucho daño a la gente. Claro, si no se sabe manejar Claro, de manera adecuada. tanto así que hay una ley que se está promoviendo para prohibir el uso de celulares en los colegios públicos, ¿no? Y privados. Y en algunos colegios ya se está haciendo esto. Por ejemplo, mis hijos, y un punto, perdóname que aquí te interrumpa, mis hijos no usan celular. Cero, o sea, cero celular. No permito que ellos, y es más, yo dejo mi celular ahí, ni siquiera tienen Ajá. interés, pero yo le pongo sus juegos dinámicos, y ellos cómo van, Claro, ordenan, se tiran claro. al piso, arman, porque eso no se le ha enseñado. Entonces, Ujú. el problema de un niño que esté pegado a un celular no es que sea el celular, es quién le enseñó a dar uso a ese celular, ¿verdad? Así es, mire, y yo mira, yo cuando era niño en el RIMAC, yo me acuerdo claramente, yo vivía en un callejón. Y Típico, ¿no? un saludo para el Callejón San Alejo a toda la gente del RIMAC. Yo me acuerdo que yo me peleaba me acuerdo un Rafo me peleaba, ¿no? Nos peleábamos y salía mi papá y salía su papá. Y me acuerdo claramente, a ver, ¿qué pasó? Ya, discúlpense. Y todo lloroso, arañado. Y eso servía para que mi papá y el papá de Rafa se conocieran. Se ponían a tomar. Y nos volvíamos a pelear. Pero es parte de la niñez. Tal cual. Los padres de ahora ven eso y son capaces de pegarle al niño o el otro. Lo agarran y le pegan, Sí, ¿no? imagínate. O sea, eso pasa. O sea, ¿por qué? Os repito, no hay padres ahora. No hay padres, hay gente que hace hijos. Gente de cristal. Que también hay que decirlo. Esto se promueve también, mi querido Juan. Se promueve. Mira los programas de televisión que hay ahora. Mira el horario infantil. De 8 a 10 de la mañana, 11 de la mañana, chismosería. El almuerzo, chismosería hasta las 5 de la tarde. 8 para adelante, chismosería. ¿Dónde está el horario infantil? Claro, la parte cultural Ahora, también. ¿qué dicen los broadcasters, los dueños? No, pero este es entretenimiento. Bueno, puede ser, pero ¿y el Estado? En el Estado, en la Constitución, uno dice que protege la salud, el fin del supremo del Estado es la persona. ¿De qué salud hablamos? ¿De qué salud mental hablamos? ¿Por qué crees que hay choferes que matan y, y huyen, que atropellan y se van, que se pasan la luz roja? O sea, fíjate lo que estamos construyendo en este país. ¿Cómo ahora tú, Luis, mantienes viva esa pasión por enseñar y comunicar después de tantos años de tu carrera? Bueno, yo gracias a Dios, le he dado valor agregado también a mi carrera de docente, ¿no? Me he capacitado en otras cosas, estoy al día con la tecnología, estoy vinculado con los idiomas. Entonces, todo maestro actualmente tiene que no solamente ser un maestro de educación, sino también tiene que tener otro tipo de contenidos. Yo les sugeriría incluso que sigan cursos de técnicas de voz, porque la enfermedad de los profesores es la faringitis.
muchos profesores llegan a junio y no pueden hablar. A mí me ha pasado también. Y lo más curioso es que no pueden pedir permiso, porque el permiso en un colegio privado, hasta en un colegio público, es un problema grave, ¿no? No te lo dan. Y sobre todo, la carrera de docente se está desvalorizando, ¿no? Tenemos que revalorizar y encumbrarla otra vez en su lugar. Luis, si pudieras regresar en una máquina de tiempo a tus 20 abriles, a tus 20 años, ¿qué le dirías a ese Luis de 20 años? A ver, en principio, a ver, no me gusta responder ese tipo de preguntas porque soy feliz con lo que he hecho, pero me voy a poner ya en el asunto porque también hay cosas que como autocrítica hago. Creo que hubiera tenido más control de mis impulsos, más control de mis emociones, no ser impulsivo. Y dos, creo que ya tendría como 3 hijos, ¿ah? Sí, porque desaproveché oportunidades por inmadurez, ¿no? Por inmadurez y estaría muy feliz. Pero lamentablemente vengo de una generación donde la madurez no se alcanzaba tan rápidamente, ¿no? A pesar de que había los padres que te conducían a eso, ¿no? Lo que no nos hemos, o sea, eh, no hemos podido superar hasta ahora es la sobreprotección que existe en los padres de América Latina y de nuestro país. Esa sobreprotección dañina, que yo la he vivido y que la sigo viviendo porque tengo a mi madre todavía, ¿no? Pero es algo que tú tienes que saber manejar. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de valentía que has tenido en tu vida? Mi mayor acto de valentía ha sido jugar fútbol con el cuerpo que tengo y destruir a los 10. Ay, ay, ay. Porque a mí me formó mi profesor para destruir la obra de los 10, o sea, de los creadores de fútbol. ¿Quiénes son los creadores de fútbol? Messi, Pelé, Maradona. Entonces yo era un 6 atípico, porque yo era delgadito y no muy alto, pero yo cuando entraba a la cancha miraba al que tenía el 10 y estaba atrás de él y no lo dejaba armar porque mi profesor me decía, mira, tú eres el destructor, no dejes que el 10 arme. Y vieras a los 10 que me enfrentaba. Eran 10,80 m, chiquillos, pero altos. Y ya cuando he sido mayor, también. Y no sabes el placer que se siente cuando este creador no puede crear. Llega incluso hasta escupirte, porque en el fútbol todo eso es válido, pues, ¿no? Y esa fortaleza psicológica me ha servido mucho. Un acto totalmente valiente, porque hasta me ha ocasionado patadas que, gracias a Dios, no me han tenido unas lesiones graves, pero sí duele, ¿ah? ¿Qué significa para ti, Luis, inspirar a otros? Y en este caso, ¿sientes inspirado por alguien el día de hoy? Sí, mi mayor modelo de inspiración es Jesús. Yo apunto a ser como Jesús y los grandes maestros como Buda, por ejemplo, ¿no? Y yo soy cristiano, soy católico, pero soy cristiano porque trato de ser como Jesús, en el sentido de ser a su imagen y semejanza, dar amor. Es cierto que cuando te dan una cachetada en una mejilla, ponle la otra, sin ser tonto, ¿ah? Pero la violencia genera más violencia y las grandes revoluciones también se han logrado con paz. Por eso también admiro a Mahatma Gandhi. Y creo que tengo una labor que pretendo inspirar. Cuando mis estudiantes me dicen, profesor, eso me sirvió, usted tenía razón o tiene razón, creo que ahí yo me siento gratificado. Y yo, a pesar de las incongruencias que existen actualmente con la labor pedagógica,
me resisto a creer que no se puede formar. No, debemos formar. Por eso un saludo a todos los maestros de mi país, sobre todo los de las zonas rurales. Tremenda labor que hacen, muchos hasta caminan kilómetros, ¿no? Sí, sí, claro. Yo tengo primos que son educadores, para que tengan una idea, ¿no? Ellos salen de su casa 3 horas antes, caminando, para llegar a un pueblito donde hay una escuela. 3 horas antes. Y para Sí, regresar, claro. imagínense, ¿no? Qué gran labor. Y ya llegando a la parte final, Luis, me gustaría qué mensaje pues le darías hoy a quienes sienten que no encuentran su propósito en la vida o sienten que es demasiado tarde para empezar. Bueno, yo les diría a todos aquellos que están pasando por un momento de entrampamiento, que se liberen, que dejen todo y que se descubran a sí mismos, que dejen a sus padres, que cuando tengan 17 años digan yo me quiero ir a Estados Unidos a ver la posibilidad de ser feliz y que lo hagan con $100, con $200, con $50 en el bolsillo. No hay nada más feliz que depender de uno mismo y aprender a caer, porque cuando tú caes, ahí se ve la fortaleza de un hombre, si te levantas y si te levantas bien. Por eso desde aquí un mensaje a todos aquellos que están pasando por problemas de tristeza, que la tristeza es una cuestión momentánea. No hay motivos para estar triste. Lo que falta es salir a caminar. Y en el camino encuentras gente que cae del cielo y que te da lo que tú estás buscando. A veces demora, pero en esas ocasiones la gente dice, Dios existe. Yo he tenido muchas bendiciones y creo que es cierto lo que los hindúes descubrieron, que el karma existe. Todo lo que tú haces tiene una energía que en el futuro después tú dices, no, sí, existe. Y hay muchos que dicen, Dios existe. Jesús está acá. ¿Me entiendes? Porque los grandes hombres nos dejaron grandes enseñanzas que a veces nosotros lo tomamos como religión, pero no como enseñanzas de vida. Luis, quiero aprovechar, antes de terminar esta plática, esta charla, en darte las gracias. Y quiero aprovechar que nuestra comunidad lo sepa, ¿no? Cuán un maestro puede influenciar en la vida de un estudiante, ¿no? Y quiero darte las gracias porque yo siempre, una de las cosas que a mí motiva este podcast precisamente es porque quiero inspirar a las personas a tener una transformación, a salir de repente de una situación adversa, desafiante, ¿no? Pero quiero aprovechar en decirte que tú me inspiraste en esa época muy fundamental, cuando yo era apenas un adolescente. Ha pasado hace 30 años Ujú. que yo tuve el privilegio de ser enseñado por ti y aún tengo esos recuerdos en mi vida. Entonces, imagínate qué gran impacto causaste en mi vida, de recordar, de hacer lo que te apasiona. Y ahorita hago eso. Yo me dedico a lo que me apasiona, ¿no? Siento que no trabajo. Soy muy afortunado, ¿no? Porque un tiempo en mi vida no sabía qué hacer. Ujú. Y recordaba esas clases que tú nos diste cuando eras nuestro profesor en un colegio público por allá en la zona Claro, norte sí me acuerdo. de Lima, y tuve el privilegio de tenerte a ti como docente. Un revolucionario para esa época, de verdad. Te lo digo y con el corazón en la mano. Gracias, gracias porque yo estoy convencido que no solamente fue a mí a quien impactaste, sino a muchos de estos jóvenes que estábamos ahí en tu clase, ¿no? Y siempre comentábamos, ¿no? Ese profe es de otra época, decíamos nosotros, es único, ¿no? Y eso fue que nos alimentó a nosotros a poder también tener algunos cambios. Algunos siguieron, algunos no, pero lo que desde aquí te digo, gracias, querido profesor Luis Lagos. Bueno, gracias a ti, personas que inspiran, me conmueves con lo que dices.
Y ahora que recuerdo esos restos de cerámica que ustedes recogieron, porque me acuerdo que lo llevé en bolsas a la Universidad Villarreal donde yo estudiaba, sirvieron para que después los estudiantes de la Universidad de Arqueología empiecen a hacer sus prácticas de arqueología, ¿no? Ah, mira. Sí me acuerdo, porque incluso fue un profesor, un arqueólogo, fue esa vez que fuimos a esa huaca de Independencia, y él guió llegó tarde, me acuerdo, pero sirvió y nos llevamos todo eso. Porque yo los llevaba a ustedes a la universidad, me acuerdo. No sé si tú alguna vez nos acompañaste. Tengo fotos incluso de eso. Bueno, yo te agradezco mucho, Juan, y te agradezco también la forma como te estás realizando. Sé que eres una persona que está dando trabajo, que está enseñando, eres un buen padre, eres un buen hombre. Y creo que nuestro país necesita mejores peruanos. No peruanos comunes y corrientes, sino peruanos de verdad, que amen su país y que lo demuestren con sus actos. Estamos llenos de talentos, tenemos defectos también, pero creo que nuestro país necesita gente que exporte capital humano. Fíjate que somos la segunda economía mejor de América Latina, pero como capital humano no hemos crecido casi nada. Y los que han crecido se van del país, pero los que quedan acá seguimos viviendo en conflicto permanente. Y para una persona que quiere, que ama, que es feliz, eso es bien, bien complicado. Es bien complicado lidiar con gestos que la verdad que no tienen congruencia, pero que son, ¿no? Son. Gracias, profesor Luis. Y como palabras finales, quiero decirte carpe diem. Carpe diem, sí, 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 aprovecha el día. Sí, la frase célebre de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Qué pena que se murió Robin Williams. Qué pena. Pero bueno, muchas gracias y gracias por la entrevista. Ha sido muy, muy amena también, muy divertida. Bueno, pues, queridos amigos, esto ha sido una plática más, una entrevista más. Esperemos que este contenido, esta plática te haya inspirado y que puedas compartir este contenido con aquellos que crees tú que necesitan hacer una transformación. Nuestro objetivo como podcast es poder llegar a ustedes y poder contribuir en sus vidas. Deseamos que ustedes puedan seguir acompañándonos en cada transmisión que hacemos, que compartimos los lunes al mediodía. Nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Como palabras finales, quiero decirte que sigas soñando, sigas creciendo y sigas inspirando. Esto fue Personas que Inspiran.